Esto es Sobremesa, un podcast de El Diario AR, en el que los historiadores Pablo Gerchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. ¿Qué tal, Roy? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, en medio de una semana picada, ¿no? Mar Picante. picado, ¿no? Con lo que podríamos llamar un escándalo. Me refiero, todo el mundo se podrá dar cuenta, al cumpleaños de Fabiola. ¿Es un escándalo? ¿Qué dirías vos de eso? Yo creo que podemos abrir un poco el escenario y dejar la pregunta sobre si es un escándalo para el final, o de qué naturaleza es ese escándalo, ¿no? Y yo creo que podemos comenzar con algunas preguntas para darle marco, para contextualizar este problema, ¿no es cierto? Y mi primera pregunta es, bueno, ¿en qué circunstancias una falta como esta, que puede ser un presunto delito, una falta ética, una bajeza moral, como quiera uno encuadrarlo, que tiene por protagonistas a funcionarios públicos o actores de la vida pública, actores relevantes, se convierte en un escándalo capaz de golpear al gobierno, de quitarle apoyos, de quitarle legitimidad, de erosionar el prestigio de un grupo gobernante? Y un poco mi pregunta es, bueno, ¿qué tiene de nuevo, de distinto respecto a otros casos del pasado el escándalo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos el año pasado, ¿no? Y acá yo creo que tenemos que recordar una cosa, y es que la corrupción, entendida en sentido amplio, no solamente la corrupción económica, sino que la corrupción de los valores de la República, la falta de apego a las leyes, es un problema, si querés, endémico, viejo, con el que hemos convivido desde hace muchísimo tiempo. Pero lo importante es ver un poco, grados y modalidades y sobre todo contexto de esas faltas, ¿no es cierto? Sobre todo porque, su impacto político en distintos momentos no ha sido equivalente, y después quiero ir un poquito a conversar sobre esos distintos momentos, ¿no? Y creo que lo interesante de esto es que la corrupción del grupo gobernante, los privilegios de una nomenclatura, para ponerlo con un nombre que viene de otro lado, no siempre han ido juntos, ¿no es cierto? Es decir, privilegios y escándalo político no siempre han ido juntos. Y en relación con esto me acordaba de un muy lindo libro de Carlos Nino, uno de los libros que creo cuando pase el tiempo van a quedar como un testimonio de nuestra época, ¿no? Que se llama Un país al margen de la ley. Es un libro del año 92. Y yo creo que una de las cosas más interesantes del libro de Nino es que el autor está motivado por el dolor que le causa una cierta divergencia entre delitos, faltas a la ética pública e indiferencia ciudadana y en alguna medida también de las élites. Es decir, él escribió un libro en un momento dominado por un clima de cierta vale todo, o eso es lo que pensaba Nino. Y yo creo que ahí se abre toda una línea de reflexión de la que él participa, que dice, sin instituciones fuertes, sin una cultura de apego a la ley, no hay desarrollo. Sí. Es un argumento potente, tiene sus seguidores, yo no lo comparto en su totalidad, pero tiene su potencia, ¿no? Pero yo creo que lo interesante de Nino es que él vive esos primeros años menemistas diciendo acá está todo mal, y sin embargo la sociedad no reacciona, y por eso tenemos una sociedad al margen de la ley, ¿sí? Sin embargo hubo algunos escándalos ahí y otros en el tiempo, y yo creo que una manera de entrar al problema es decir, ¿qué es lo que se necesita para que cierto malestar, cierta incomodidad se traduzca en escándalo? Lo que creo que se necesita es, por supuesto, primero, me parece, una suerte de como insatisfacción generalizada, y esto lleva quiere decir un caldo de cultivo. Un caldo de cultivo, que en general, vos seguramente tenés algo para decir por ese lado, es difícil llegar a fin de mes. Y lo segundo que se necesita son agitadores, ¿sí? Que son, sobre todo en nuestro tiempo, medios de comunicación o redes, que son los que toman el tema, lo narran, le dan la forma de
una narrativa que enfatiza o el colapso moral o el egoísmo de los gobernantes, en fin, que construyen una narrativa del escándalo y nos lo muestran, contándolo o, como en este último caso, también mostrando una fotografía que, por supuesto, también tiene que ser interpretada, ¿no? Entonces yo creo que ahí el papel de la narración y, por tanto, el papel de la prensa es fundamental, ¿no? Insatisfacción sin narración no necesariamente produce que hechos de este tipo sean un escándalo. Exactamente, yo creo que ese es un punto de partida, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, y que no sé qué pensás vos ahí, ¿cuáles son los escándalos o algunos escándalos de nuestra historia que podemos narrar y pensar en esta clave y que nos ayudan a pensar el escándalo presente? Un par de ellos necesitan de agregar una pequeña, en verdad ya lo dijiste y no me di cuenta, pero si no, necesitan agregar algo, y es que haya visible también, o entre otras cosas, un daño al patrimonio público. No en todos los escándalos eso ocurre, pero en dos que voy a nombrar hay una discusión sobre si hay o no un daño al patrimonio público. Me refiero básicamente a Aristóbulo del Valle denunciando a Juárez Celman, y frase maravillosa, palabras maravillosas por su potencia comunicacional, emisiones clandestinas de pesos, Sí. Emisiones clandestinas, vudú, no sé, sí. Y que tuvo efectos, es decir, quizá valga la pena preguntárselo, ¿tuvo efectos? O la denuncia de Aristóbulo del Valle, el senador Aristóbulo del Valle, de las emisiones clandestinas, ya formaba parte de una aluvión que iba contra el gobierno de Juárez. Yo pienso más bien que eso es lo que estaba ocurriendo, entre otras cosas por la fecha en que ocurrió. La denuncia de las emisiones clandestinas es de junio del 90 y días después va a renunciar Juárez, ¿no? Claro. ¿Verdad? Sí. Ese me parece que es del siglo XIX, post-1880, el escándalo, digamos, ¿no? El segundo que quiero mencionar, también en la línea de daño eventual al patrimonio público, quiero decir, digo eventual porque es debatible si lo hubo o no, es aquella sesión en el Senado de 1935, de julio de 1935, en donde Lisandro de la Torre denuncia el trato benévolo, diría el pacto Roca-Runciman, pero si se quiere el privilegio a los frigoríficos ingleses en el negocio de las carnes en la Argentina. Sesión que es un verdadero escándalo desde el principio hasta el final, pero que termina trágicamente con la muerte de otro senador, que es Enzo Bordavere. Me pregunto respecto a este episodio, ¿tuvo efectos políticos? ¿Es un escándalo como lo queremos definir? ¿Un escándalo como problema político, que es el tema que estamos tratando? Yo creo que sí, pero retardado. No tiene un efecto inmediato, pero forma parte de un clima, elementos que se van acumulando y que generan en la sociedad una cierta desazón con el comportamiento de la clase política en la Argentina. Yo quiero decir que la acumulación de esos eventos, unido al fraude, sin ninguna duda, son caldo de cultivo para el golpe del 4 de junio del 43. Sí, en esa famosa sesión de la Torre quiso erigirse en fiscal de la República. Quiso hacer una gran actuación que terminó mal, porque, bueno, el asesinato del senador Bordavere por parte de un matón, un guardaespaldas del ministro Eduó, verdaderamente fue conmocionante, sí, ¿cierto? Se recuerda mucho. Y se recuerda, claro, bueno, de una manera que dice algo sobre la década del 30, ¿no? Cuando uno la mira, no hubo tantos casos de corrupción como uno esperaría de una década que se lleva el nombre de década infame, ¿no? Pero que efectivamente, porque está lo de los frigoríficos, está también el famoso negociado del Palomar, está también un contrato discutible para ordenar el transporte en la capital federal, la Corporación de Transporte, pero no es particularmente, sobre todo a la luz de lo que vino más tarde, un periodo que merezca definirse como década infame
a la luz de estos episodios, ¿no es cierto? Sí, quizá a la luz claro, de... pero por debajo hay otra cosa de la que está, rutina, claro, que está funcionando y es el avance del fraude, ¿no es claro. cierto? Y- Una última cosa, un comentario sí, un poco al margen, sí. es llamativo que en la recuperación de la figura de Previs no suele hacerte referencia que él fue parte de esto, ¿no es cierto? Es cierto, El es cierto. Previs democrático, Es cierto, es cierto. la historia de Previs democrático suele Tal cual. dejar de lado este capítulo, ¿no? Tal cual. Y que siempre es un fenómeno, bueno, es un fenómeno habitual eso, ¿no? La memoria es selectiva. Efectivamente. Para un prócer como Sí, Previs, sí, ¿no? Entre comillas. sí, así es. Entonces dijimos del Valle y las emisiones clandestinas, dijimos Lisandro de la Torre y la muerte de Bordaberry. Decimos Perón. Y Perón tiene un capítulo, yo creo. ¿Cuál? El capítulo de Perón yo creo que es un poco distinto, el capítulo más original, interesante, en todo caso, visto a la luz de lo que hoy estamos discutiendo, el que a mí me gustaría enfatizar, es singular porque, además de muchas otras cosas que se le criticaron a Perón, también se le criticó su vida privada. Primero con Eva, pero sobre todo, el capítulo que mereció más impugnación es el de su relación con Nelly Rivas. Una niña de 14 años. Una niña de 14 años. Que lo visitaba en el Palacio Unzué. Sí. A la que había conocido en la Unión en la UES, ¿no? En la UES, claro. Cuya rama femenina funcionaba en Olivos. Sí. ¿no? Y toda la investigación judicial posterior se hizo en el marco de la Revolución Libertadora. Yo creo que está privada de objetividad, pero al margen de eso, lo cierto es que esa niña de 14 años pasó varias noches en la Quinta Unzué. Sale la palabra escándalo fácilmente. Sí, sí. Recordemos que, bueno, tan importante fue ese escándalo en un punto que esa Quinta Unzué desapareció. ¿No es cierto? Así es. Ese terreno fue regado con sal para Así construir es. ahí, en La Biblioteca la Nacional. Biblioteca Nacional, ¿no? Una venganza, no sé si exquisita, pero sí Así es. intensa. Así es. Déjame decir algo sobre los efectos de esto. En el mismo año 54, él conoce a Nelly Rivas en el 53, pero toda la relación es durante el año 54. El peronismo gana su elección más contundente cuando se elige a Tesser vicepresidente. A uno le quedaría entonces la sensación de que ese escándalo no le hizo ninguna mella a Perón. Y yo no estoy de acuerdo con eso. El poder de Perón no debe contarse solo en términos de votos, sino en términos de apoyatura militar. Y yo creo que eso que ocurrió afectó a su relación con lo voy a decir en un sentido doble, con la familia militar. Sí. Quiero decir, con el militar y Sí. con su esposa, Sí. con la familia militar. Y entonces, en ese sentido, todo el conflicto con la Iglesia y el episodio Nelly Rivas en particular como escándalo, erosionaron esa relación y facilitaron el cambio de bando de muchos generales. Claro. Y yo creo que el hecho de que se haya politizado a ese punto la vida privada, con una dimensión que hasta entonces no había sido objeto de tratamiento público, tiene que ver con la naturaleza peculiar de ese conflicto, ¿no? Y es que es un conflicto que enfrentó a Perón con la Iglesia, ¿no? Lila Caimari apunta una paradoja, y es que el más católico de los gobiernos argentinos fue el que Así más es. chocó con la Iglesia. Así es, así es. Y eso tuvo repercusiones en los ámbitos en los que la Iglesia tenía más influencia, y sobre todo eso fue muy importante porque en un momento en que no había prácticamente prensa libre, que había unos pocos diarios opositores, pero que tenían bozal, el púlpito se convirtió en un megáfono Claro, poderosísimo. claro, en el amplificador, ¿no? Sí, el gran amplificador de esa corrupción del líder que estaba indicando para ellos la corrupción de los valores centrales en torno a los cuales se construía la vida social argentina, ¿no? Pegando un salto, porque no se me ocurre nada en el medio, ¿no? Se me ocurren muchas cosas en el medio, pero no acotadas al tema del escándalo como problema político. Alfonsín. Lo único que se me ocurre es Mazorín. Mazorín. Porque vamos a decirlo como fue. Comprar pollos húngaros y que se pudran es a la vista de la gente un escándalo, ¿no? Pobre Mazorín, realmente, qué sé yo. Compró los pollos y se pudrieron porque pasaron cosas. Pero conozco el episodio, no quiero entrar en detalles sobre el episodio.
pero diría que fue el escándalo en el gobierno de Alfonsín, independientemente de los errores de política que pudo haber tenido Alfonsín, de las dificultades que tuvo, pero como escándalo en el sentido que lo estamos diciendo nosotros. Sí, sobre todo porque fue construido como escándalo, en particular por sus opositores, como una figura de la UCD. El diputado Albamonte, blandiendo pollos de plástico en la plaza. Menem, uno diría a priori, debe ser 30, 40 escándalos. Yo me acuerdo de uno en particular, porque a mí me llama la atención. Enero del 90, la Ferrari. Cuando se va a 190 kilómetros por hora a Mar del Plata sin pagar peajes. Pero lo más interesante es el sesgo patrimonialista de su reacción cuando le dicen: este es un regalo para el presidente, no para usted. Y él dice: la Ferrari es mía. Es decir, la visión natural, pero que le sale con toda naturalidad, ¿no? Interesante, ¿no? Poquito después va a escribir Nino. Nino, claro. Poquito después va a escribir Nino. O en una de esas estaba escribiendo en ese momento. Yo creo que Nino estaba reaccionando a ese tipo de episodios y al hecho de que, más allá del desagrado que suscitó el episodio de la Ferrari y otros tantos, bueno, Menem ganaba elecciones. Y ese era un poco el problema para Nino. Bueno, no sé. Hemos pasado una lista bastante interesante. ¿Y hoy entonces qué? ¿Esto es un escándalo? ¿Estamos en presencia de un problema político? Yo tengo mis dudas. Yo también. Yo tengo mis dudas. ¿Y por qué? Porque yo creo que el escándalo, tal como lo hemos tratado, es potente, se vuelve verdaderamente una bomba de tiempo, una granada que puede explotar cuando los excesos de la vida privada, porque este forma parte, digamos así, está en la serie, diría... Vida privada. Sí. Esa que inauguró Perón, ¿no? Sí. Porque en ese momento esa de la vida privada se abrió. Muy de acuerdo, sí. Cuando el escándalo se vuelve potente, cuando esa vida privada es percibida como un obstáculo para que a los demás les vaya bien. O para, como en el caso de Perón, cuando se convierte en el síntoma, en el emergente de un problema mayor, de la corrupción del grupo gobernante. Perdón, ¿a vos no te parece que el comportamiento desigual del gobernante respecto al resto de la sociedad sea lo suficientemente potente como para convertir esto en un problema político? No, yo pienso que no. Ajá. Me encantaría, pero pienso que no. Estás reescribiendo a Nino. Sí. Tengo un corazón jacobino. Está bien. Pero me doy cuenta que ni siquiera yo estoy a la altura de esa vara. Yo no quiero agregar nada más porque estoy de acuerdo con vos. Sí, yo creo que Fernández, que el caso de las reuniones en Olivos, hablan mal del presidente, ¿no? Nos lo presentan como una figura torpe, confundida, con poca claridad respecto a lo que tiene que hacer, ventajero incluso, todo esto, ¿no? Todo esto que sabemos. Pero me parece que ya esa figura estaba instalada en el momento en el que sucedió. Ya se lo veía así. Ya se lo veía lo suficientemente degradado como para que, bueno, sus declaraciones sobre indios y selva, sus indecisiones, ya habían construido un aspecto importante del personaje, ¿no? Como para que este episodio sea simplemente una más en una serie más larga. Hay que ver, por supuesto, y yo creo que acá hay distintas valoraciones y distintas percepciones, porque desde el círculo de las víctimas del COVID, que no es menor y que lo vimos en este fin de semana con las piedras, yo creo que se lo ve distinto, ¿no es cierto? Y esa gente tiene muy buenas razones para sentirse ofendida, ¿no? Pero tengo la impresión de que... ¿Cuánto amplifica al resto de la sociedad es la pregunta, ¿no? Y vos sos escéptico. Soy relativamente escéptico, ¿no es cierto? Ya hemos visto el vacunatorio VIP, que creo ha tenido un efecto limitado en términos de modificar las percepciones globales sobre qué es bueno y qué es malo en este gobierno. Esto nos agrega una imagen potente, una imagen que todos podemos ver, pero me parece que el cuadro de fondo no lo va a cambiar demasiado. Yo opino lo mismo que vos, veremos. Veremos. Bueno, hasta la semana que viene, Roy. Un abrazo.